Los saludo con mucho gusto, YouTube escuchas, deseando estén pasando un momento agradable. El día de hoy les traemos dos historias de brujas, de esas que son realmente aterradoras. Si les gusta este contenido, los invito a suscribirse, a que le den me gusta y a que comenten. Sigan sintonizando, no escuches de noche. Hola a todos. ¿Ustedes creen en las brujas? Yo sí, ya que hace un tiempo a mí me atormentaban. Bueno, a mi bebé. Actualmente tengo 30 años de edad y parece ser que a mi edad no tendría que tener miedo, pero cada que cuento o recuerdo esta historia me hace sentir mucho miedo. Cuando tenía la edad de 28 años, nació mi bebé. Él era un niño normal, un bebé normal. En el pueblo donde crecí había una creencia que decía que si no bautizabas a tu hijo, la bruja iba a venir por él y se lo iba a chupar. Ya saben, de esas historias que todo mundo cree y que todo mundo cuenta en los pueblos. Yo la verdad es que no creía en esas cosas. Sí lo iba a bautizar, pero más adelante. Mi parto fue por cesárea y tenía que recuperarme antes de hacerlo. Siempre que lloraba mi bebé por las noches, mi esposo se levantaba para darle su biberón. Él entendía muy bien que yo no estaba al 100 para poder hacerlo, así que hacíamos un excelente equipo. Una noche nos encontrábamos al pendiente de mi bebé, ya que le tocaba comer, le tocaba tomarse su biberón, pero no se despertaba. Normalmente llora y esa es la señal de que tiene hambre, pero en ese momento no lo hizo. Era bastante raro, ya que todo el tiempo a esa hora más o menos le tocaba, pero no se despertaba. Pensamos en que estaba profundamente dormido, que ni el hambre lo despertó. Nos esperamos un rato más, pero nada, seguía sin despertar. Mi esposo le tocaba su pancita para ver si estaba respirando. Por un momento, como padres primerizos, pensamos lo peor, pero no, aún se encontraba respirando. Después de un rato se despertó, pero ya muy de mañana y solo fue una vez. Normalmente durante la noche se despierta 2 a 3 veces. Cuando amaneció enseguida lo llevé al doctor, ya que eso no era normal y estaba un poco preocupada. Cuando la doctora lo revisó, me dijo que se encontraba bien, pero nos dimos cuenta de que tenía algunos moretones en su cuerpo. La doctora nos dijo que podía ser alguna reacción alérgica a la leche o a algo en el ambiente. Ella nos aconsejó a que le cambiáramos la leche y que incluso mandáramos a sanitizar la casa. Eso lo hicimos. Le cambiamos la leche y solicitamos que sanitizaran la casa. La limpiamos muy bien, quitamos todo el polvo, todo lo que pudiera causarle alergia a mi bebé. La noche siguiente, nuevamente no se despertaba. No pude más y lo desperté yo. Mi bebé no quería comer. No quería la leche que yo le estaba dando. No tenía hambre. Eso me preocupaba, ya que no sabía si se encontraba bien, pero sus gestos eran de un niño normal. Lloró, pero fue porque lo desperté. A pesar de la alergia, él se encontraba bien. Una noche me encontraba sentada en mi cama, que está a un lado de su cuna. Me estaba quedando dormida cuando escuché un ruido que hacía mi bebé. Me asomé a la cuna y me di cuenta de que tenía una rama de una planta en la boca. Se la estaba sosteniendo como cuando sostenía el biberón. La chupaba. Era
una rama de alguna planta. No sé de dónde habrá sacado eso, pero no había nada así cerca. Obviamente enseguida se lo quité, pero él empezó a llorar, así que le di su biberón y él se cayó. Para no hacerles la historia más larga, todas las noches mi bebé se encontraba comiendo aquellas ramas. Así estuvo aproximadamente unos 4 días. No sabía de dónde las sacaba. No sabía de dónde venían aquellas plantas. Una noche me quedé vigilando para ver de dónde provenía aquella rama o de dónde las agarraba mi bebé. En eso veo cómo se abre la ventana que se encontraba cerca de la cuna. En medio de la noche vi a alguien ahí. Era una mujer, ya que tenía el cabello bastante largo. Pero cuando la luz de la luna alumbró su cara, era horrenda. Estaba bastante demacrada, con muchas heridas. Aparte tenía la piel como arrugada, como áspera, como si de un reptil se tratara. Ella no me había visto, ya que estaba acostada en mi cama como durmiendo, fingiendo que dormía. Pero ahí estaba. Tenía también las uñas bastante largas y sucias. Y en sus manos sostenía aquellas ramas. Rápidamente supe lo que era. Era una bruja. No podía ser otra cosa, ya que en mi cuarto no se encontraba nada y estaba en el segundo piso. Por ese lado de la ventana era imposible casi subir hasta ella. Cuando vi que le empezaba a dar aquellas plantas a mi bebé, me levanté muy rápido y le grité a aquel ser que se largara, que dejara a mi bebé. Aquella bruja se alteró y soltó un grito bastante fuerte. Se aventó desde la ventana. Ella se encontraba afuera, no adentro de la casa. Se encontraba como en forma de cunclillas en el marco de la ventana. Cuando le empecé a gritar, se aventó. Rápidamente yo corrí hacia esta y me asomé. Y ahí iba, corriendo por la calle, tratando de huir. Pero era raro, corría como un animal en 4 patas. Levanté a mi bebé y le quité aquello que esa cosa le dio. Mi bebé, del grito que soltó aquella bruja, estaba llorando. Ahora entendía. Todas las noches aquella cosa lo visitaba y le daba aquellas plantas. No sabía para qué. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que pasó. Ella rápidamente me dijo que fuéramos a la iglesia a bautizarlo. Ya no se podía quedar así. Fuimos a la capilla del pueblo y le platicamos al sacerdote lo que pasó. Accedió a bautizar a mi bebé. Mi esposo selló aquella ventana con tablas. Desde aquel día no volvimos a ver a aquel ser, pero sí me dijo mi mamá que aquella bruja lo estaba tratando de envenenar, que se lo quería llevar. Mi esposo y yo nos quedamos despiertos, vigilando unos días, pero aquel ser ya no se apareció. Cada que recuerdo esto, me entra un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Me da miedo el pensar de que aquella cosa se pudo haber llevado a mi bebé. Aún no tengo la duda de que era una bruja. No sabía qué era lo que quería, por qué le daba aquellas plantas. Cabe resaltar que desde eso a mi hijo se le empezaron a quitar los moretones que tenía en todo su cuerpecito. Estoy segura que era por lo que le daba a aquella bruja. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que quería con mi bebé? Esta experiencia es algo que le sucedió a mi abuelo. Nos cuenta que en el pueblo donde él vivía había el rumor de que una señora, doña Marta, así se llamaba,
Una mujer que vivía a las afueras del pueblo era una bruja. Todos en el pueblo decían que ella se dedicaba a cosas oscuras, pero yo creía que solo eran rumores. Nadie lo había confirmado. Algunos decían que la llegaban a ver con cosas extrañas, velas y muchas veces haciendo rituales en el bosque, pero yo la verdad no les creía. Dice mi abuelo que él tenía un grupito de amigos. Todas las tardes después de la escuela se juntaban en el barrio para jugar o hacer travesuras. No eran muy queridos en el barrio, ya que ese grupito se caracterizaba por hacer maldades. Una tarde, Juan, uno de los amigos de mi abuelo, llegó diciendo que escuchó a sus padres diciendo que doña Marta era una bruja y que la vieron en el bosque haciendo un ritual y sacrificando animales. Obviamente era plática de niños y no le creyeron. Entonces mi abuelo los retó a que fueran a la casa de aquella señora y que arrojaran piedras a las ventanas. Todos se sentían muy valientes, así que accedieron. Se dirigieron hacia aquella casa. Eran unos 8 niños aproximadamente. Cuando llegaron al lugar, la casa era vieja y algo tenebrosa. Empezaron a lanzar piedras, rompiendo las ventanas. Dice mi abuelo que vio a una mujer que se asomó por una de estas. Tenía una mirada muy pesada y se veía molesta. Y como no, estaban aventando piedras a sus ventanas. Enseguida todos salieron corriendo y al mismo tiempo que se reían y se burlaban aquellos niños, junto con mi abuelo, decían que no era una bruja. Que si hubiera sido una bruja en ese momento, hubiera salido y les hubiera hecho un hechizo o algo así. Ya saben, cosas de niños. En ese entonces mi abuelo se tenía que ir del pueblo, ya que las cosas no se encontraban muy bien económicamente y tenían que ir a la ciudad a trabajar. Mi abuelo se fue del pueblo. Al año de eso recibió una carta de sus papás en donde decía que sus amigos, la banda, como él les decía, habían desaparecido, que llevaban más de 6 meses sin encontrarlos, que después de que mi abuelo se fue, un mes después desaparecieron. Nadie supo dónde se metieron. La verdad es que eso era muy raro. El pueblo era muy tranquilo y no es como que sucedieran esas cosas de que desapareciera gente. Dice mi abuelo que cuando estaba leyendo la carta sintió un nudo en la garganta, ya que él los quería mucho, eran sus amigos. Habían desaparecido. Él no podía hacer nada, no se encontraba ahí. Pero después recordó de que posiblemente si él se hubiera seguido ahí también lo hubiera desaparecido. Él no podía regresarse al pueblo ya que le estaba yendo muy bien en su trabajo, así que trató solo de olvidarlo y siguió con su vida. Pasaron 2 años desde aquella carta. Los papás de mi abuelo fueron a visitarlo a la ciudad. Estaba ahí con su hermano. Entre pláticas, mi abuelo le preguntó si sabía algo de la banda. Su mamá le dijo que sí, que ya los habían encontrado. Mi abuelo con una sonrisa le preguntó que cómo estaban, creyendo que estaban bien. Su mamá solo agachó la cabeza y le dijo: ¿recuerdas la casa que estaba a orilla del pueblo? Mi abuelo le preguntó si era la casa de doña Marta. Ella le dijo que sí. En su casa, en el sótano, encontraron 5 cuerpos de niños. No pudieron identificarlos ya que después de tantos años se encontraban ya casi los puros huesos. Pero los otros cuerpos aún no los encuentran. Todo lo que decían era cierto. Esa señora en realidad era una bruja.
La mamá de mi abuelo dice que después de que desaparecieron los niños, aquella mujer también desapareció. La casa desde entonces estaba abandonada, así que los pobladores, sospechando de ella, ingresaron al lugar y encontraron a aquellos niños. Hasta la fecha, dice que aún no encuentran a los niños que hacen falta. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartirnosla al correo noescuchesdenoche@gmail.com. De igual manera te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte, es gratis y eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir subiendo contenido. Los invito a que sigan sintonizando No Escuches de Noche.